Ok, estamos grabando la clase número 28 del curso de Álgebra Lineal 1 del día 9 de diciembre 2020. El peor año. Ok, y entonces, antes de continuar con el tema de diagonalización que empezamos anteayer, el día lunes, quiero hacer unos comentarios con respecto al ejercicio con el que inicié la clase del día lunes, ¿ya? Porque el ejercicio está bien resuelto, pero no de la manera más eficiente. Entonces quiero hacer un comentario sobre la solución que di el día lunes para que en futuros ejercicios ustedes puedan resolver el problema de manera más eficiente. Entonces, si ustedes recuerdan, y después continuamos con diagonalización, tenemos tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan el ejercicio, en R5, estábamos trabajando en R5 y teníamos un subespacio U que tenía estos vectores, que era generado por tres vectores. Y después el último era 1, 1, 0, 3, 2. Y después teníamos el UPS, el W, otro subespacio, W, y el W estaba generado por también tres vectores. 3, 1, 3, menos 2, 2. 9, 2, 3, menos 1, menos 2. ¿Ok? Y el problema era hallar bases y dimensión, porque bueno, una vez que tú hallas las bases, la dimensión es gratis, que es cosa de contar nomás. Hallar bases y dimensión de estos subespacios, el espacio suma y el espacio intersección. Y esto lo hicimos el día lunes, pero les digo como de la manera no tan eficiente, porque, bueno, simplemente por falta de práctica de parte mía, porque hace tiempo que no hacía este tipo de ejercicio. Y hubo una parte de la solución que estaba bien, pero no era lo óptimo. Entonces lo que se hacía era simplemente colgar los vectores. 1, 2, 5, 3, 2, 3, 1, 5, menos 6, 6, 1, 1, 0, 3, 2. Después, estos eran los vectores de U, los generadores de U, y aquí ponía, en el siguiente ponía las columnas, los vectores que generaban W. 3, 1, 3, menos 2, 2. Y aquí tengo 9, 2, 3, menos 1, menos 2. Y esto es lo que se hacía, y aquí poníamos los vectores de W. Entonces, claro, esta es una manera abreviada de resolver este tipo de problemas, porque si yo quiero saber si el U realmente tiene dimensión 3, tendría que ver si estos vectores son LI. Y lo que tendría que hacer es crear una matriz con solamente 3 columnas donde colgara estos vectores. Es decir, tendría que considerar esta matriz para hallar los generadores correctos y la dimensión correcta de U. Y tendría que hacer algo similar con W. Entonces tendría que trabajar con dos matrices y a dos matrices distintas aplicarle el método de Gauss. Entonces eso es trabajo extra. Entonces, ¿cómo se ahorra tiempo? Uno simplemente, y además, y si yo hiciera eso, simplemente hallaría bases de U y W, pero no de la suma. Entonces, la razón por la que se considera esta matriz grande, donde se ponen todos los vectores de U y de W colgados, es con el objeto de hallar una base de U más W. ¿Ya? Pero en ese proceso, cuando uno trata de hallar la base de U más W, bueno, no es difícil para nada hallar la base de U, porque uno al hacer el proceso de Gauss, como estas tres columnas son los generadores de U, como las tres columnas son los generadores de U, cuando yo haga el proceso de Gauss, y anteayer lo hice, llegué a este punto. 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí venía 2, 0, menos 6, 3 quintos, 0, menos 9 quintos, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0. Eso fue lo que hice el día lunes. Y esto está bien hecho, está bien escalonado, porque, bueno, consideramos la matriz de 6
de 6 columnas que contienen los generadores de U y de W para poder hallar una base del espacio U más W. Y entonces esto está bien escalonado como ustedes ven. 1, 1, 1 y aquí viene el último 1, 2, 3, 4, 1 principales. ¿Sí? Y entonces ya era claro que el espacio U más W tenía dimensión 4, porque encontré 4 1 principales. Y como los vectores, las 3 primeras columnas de esta gran matriz corresponden a los vectores de U, al hacer este proceso también me permitía ver, como aquí tengo 1, 2, 3 1 principales en las 3 primeras columnas, también me permitía ver que los 3 vectores que generan U son LI y por lo tanto también ya podía concluir que la dimensión de U era 3. Y de esta matriz completa también, como les decía, también puedo deducir que la dimensión de U más W es 4, porque hay 1, 2, 3, 4, 1 principales. Así que de esta forma escalonada puedo obtener esta información y además ya sé cuáles son los vectores que generan U más W, los 4 vectores LI, a saber, los 3 primeros de U y el segundo de W, porque recuerden que estas últimas 3 columnas se refieren a los vectores que generan W. Entonces, este uno principal de la matriz completa me está indicando que el segundo vector de W es el que necesito agregarle a los 3 de U para obtener una base del espacio U más W que tiene dimensión 4. Y el problema surgió el día lunes en saber cuál era la dimensión de W, cuál es la base de W. O sea, aquí está el problema. ¿Cómo hallo yo la dimensión de W y una base para W? Bueno, si yo considerara la matriz de W de 3 columnas solamente, que incluyera estos vectores, y a esa le aplico el método de Gauss, claro, podría saber rápidamente cuáles son los generados de W y cuál es su dimensión. Pero la idea no era hacer eso, la idea era trabajar con esta sola matriz grande, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé la dimensión de W de acá? Entonces, y el día lunes di un argumento usando la fórmula de las dimensiones que fue bastante rebuscado, pero no es necesario hacer eso. Lo que hay que hacer es lo siguiente, y esto que quede bien claro. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Separar mentalmente esta matriz en dos matrices. Por eso voy a poner una línea punteada aquí, porque realmente esto no es algo que uno vaya a hacer en papel, digamos, sino que simplemente imaginarse que esta matriz grande está dividida en 2 pedazos U y W. Entonces trazo una línea imaginaria ahí y observo el lado derecho. Entonces observo esta matriz. Es la matriz que de las 3 últimas columnas que corresponde al espacio W. Miro en eso. Entonces, digamos, si yo hubiese empezado el problema haciendo una matriz de 3 columnas para U y una matriz de 3 columnas para W con el objeto de hallar bases para cada uno, y después de hacer todo ese trabajo, hago este trabajo para hallar bases de U más W, es decir, estoy trabajando más de la cuenta, ¿ya? Eso se evita porque se hace una sola matriz grande para el U más W, ¿ya? Entonces se evita. Pero si yo hiciera una matriz de 3 columnas para W, para saber cuáles son sus generadores, le aplico el método de Gauss y el método estándar, ¿ya? Entonces ahora, lo que pasa es que al hacer operaciones por filas en esta columna grande, en esta matriz grande, al hacer operaciones por filas, que aquí están, al hacer operaciones por filas en esta matriz grande, también estoy haciendo operaciones por filas sobre esta matriz, que es la que corresponde al doble, obviamente, porque si a esta fila le resto 3 veces esta, entonces también a esta fila le estoy restando 3 veces esta. Y allí esas operaciones por filas están registradas acá. Entonces, en consecuencia, estas columnas también generan el W, porque simplemente esas columnas que están aquí, estas 3 columnas se obtienen de estas 3 columnas originales que corresponden a los generadores de W, haciendo operaciones por filas.
Claro, no haciendo operaciones por filas a esta matriz chica, sino que a toda la matriz. Pero no importa, las operaciones por filas que yo le estoy haciendo a la matriz grande, también se las estoy haciendo a esta matriz chica que está en azul, que está aquí en la caja azul. También le estoy haciendo estas operaciones elementales a esta matriz chica. Claro que no sé, si yo formara una matriz doble para W aparte, que fuera esta, entonces, claro, aquí las operaciones por filas que yo haría no serían las que hice para la matriz grande, sino que, obviamente, ¿caché? Que yo necesito un 1 principal ahí, entonces permutaría estas dos. Y ahí pongo un 1 y empiezo a matar los demás para saber cuáles son los generadores de W. Pero no puedo hacer eso porque estoy haciendo un solo conjunto de operaciones elementales para hallar una base de U más W. Entonces, bueno, llego a esta matriz. Entonces, lo bueno es que ahora si yo separo mentalmente esta matriz, yo de aquí puedo ver cuáles son los generadores de W. Porque si yo pudiera seguir haciendo operaciones elementales sobre este lado, nótese que no puedo realmente hacerlas, porque si yo hago operaciones elementales sobre este lado, por ejemplo, para eliminar este 3/5, porque aquí, primero, tendría que dividir la primera fila por un 2 para formar un 1 principal acá. Si divido por 2, formo el 1. Si divido por 2, formo un 1 principal y con ese 1 principal mato a ese, ¿ya? Pero lo que pasa es que no puedo hacer esas operaciones en la matriz grande, porque si yo divido la primera fila aquí por 2, también tengo que dividir este por 2 y este por 2. Entonces aquí se me echa a perder el resto, ¿me entienden? Bueno, pero lo importante es que si yo pudiera hacer operaciones por fila, obviamente yo podría usar este numerito para matar a este, con alguna operación por fila. ¿Y qué significa? Que entonces aquí va a quedar un 1 principal, aquí nada, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuántos unos principales hay en estas tres columnas? Va a haber 1 y 2. Y nada más. Entonces, la dimensión de W es 2. Ajá. Y yo sé inmediatamente que los que generan el W son los vectores que corresponden a esta columna y a esta columna. Entonces, aquí tengo mi base para W. ¿De acuerdo? Entonces, eso es mucho más eficiente, mucho más rápido que lo que hice el día lunes. Ahora, si yo quisiera saber cómo se expresa el tercer vector como combinación de estos dos, bueno, eso se va a ver al final, y de hecho lo vimos, si uno sigue haciendo operaciones elementales aquí, porque recuerden que el siguiente paso era hallar la forma escalonada reducida de esta matriz grande. Y la forma escalonada reducida de esta matriz grande, permiso, voy a borrar las cosas las cosas foráneas que extrañas que escribí acá, ¿ya? Porque esto recuerden que imaginariamente no se hace, es al ojo, sin escribirlo. 3/5, ¿ya? Y esta línea imaginaria se borra, ¿ya? Y todo esto era para explicar nomás que yo de aquí puedo sacar esta información y por lo tanto también saber cuáles son las columnas, cuáles son los vectores que forman la base. Ok, eso me sirve para saber la dimensión. Entonces ahora yo tengo que seguir trabajando sobre la matriz grande, ¿ya? Y la matriz grande aún no está escrita en forma escalonada reducida. Porque para que la matriz grande esté en forma escalonada reducida, tiene que haber el 1 principal tiene que estar solito en su columna. Aquí cumplimos con ese método, con ese requerimiento, porque el 1 está solo. Aquí también. El primer 1 principal, el segundo también cumple. Pero este no. Entonces faltaba un paso más. Si yo hago un paso más para eliminar este 3, tengo que hacer a la primera fila hacer 3 veces esta, y estos números cambian. 2 menos 9/5, este no cambia y aquí también cambia. No recuerdo cuál era el número. 1, 0, 0, y aquí aparecía un número que era 2 menos 9/5. El 2 es 10/5. Aquí 0, y aquí menos 6, menos 3 por menos 9/5, 27/5, menos 30/5, menos 3/5, creo. Eso es lo que encontramos en el video, lo pueden ver en el video del lunes. ¿Ya? 0, 1, 0, 3/5, 0, menos 9/5, venía 0, 0, 1, 0, 0, 0,
Aquí tengo 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0, todo lo demás 0. Y llegaba a esa matriz y esa era la forma escalonada reducida. Y una vez que la tenía escrita de esa manera, bueno, yo podía ver, como ustedes, como lo hicimos el día lunes, que recuerden que el problema aquí es saber cómo escribir este vector como combinación lineal de estos dos, porque yo sé que la dimensión de W es 2. Que estas dos, que esta primera, entre comillas, primera de la última parte, porque realmente es la cuarta columna de la matriz total, pero esta y esta correspondían a las LI en W. Estos eran LI y esta era combinación de los dos. Entonces, ¿cómo yo sé cuál el tercero, qué combinación es el tercero en términos de esos? Bueno, lo puedo saber desde acá, de la matriz grande. Porque esta columna me dice que el W3 va a ser 5 veces el W2, porque esta corresponde a W2, y menos 9 quintos U sub 2 y menos 3 quintos U sub 1. Eso realmente no me dice cómo el W3 se escribe en términos de los vectores W2 y W1, porque aquí tengo el W2, pero aquí no tengo W1, tengo una combinación de los U's. Bueno, pero eso no importa mucho porque yo puedo también observar desde acá que el W1, y ahora entonces realmente necesito mirar la matriz completa, porque ahora estoy considerando el W1, que yo sé que es uno de los generadores del W. Pero el W1 lo puedo escribir, dado que conozco estos números, lo puedo escribir como combinación de U sub 1 y U sub 2. Entonces el W1 va a ser 1/5 U sub 1 más 3/5 U sub 2. Y esa información la saco de la matriz total. Y combinando estas dos informaciones, entonces yo puedo ver realmente cómo el W3 se escribe como combinación lineal de W1 y W2. Porque ahora veo rápidamente que el W3 vale, ustedes ven que esta expresión que aparece aquí difiere de esta por un escalar, ¿no va? Entonces aquí tengo arriba menos 3 veces este, más 5W2. O sea, combinando estas dos informaciones, obtengo realmente cómo escribir el tercer vector que genera W como combinación de W1 y W2. Estos son los coeficientes. Y el resto del ejercicio es similar a lo que hicimos el lunes, porque después había que encontrar la intersección. Un vector que estuviera, bueno, ya como sabíamos, como ya a esta altura sabemos todo esto, entonces ahora yo aquí puedo aplicar, entonces, ¿en qué parte es útil la fórmula de dimensión? ¿En qué parte? Aquí, en esta parte, que me permite la fórmula de dimensión, me permite hallar la dimensión de la intersección. En este sentido, es útil la fórmula, porque yo sé que el lado izquierdo es 4, y este ya sé que vale 3, y este lo calculé mediante ese nuevo truco. Esto vale 2, menos la dimensión de U intersectado con W. Entonces, por esta fórmula, yo sé inmediatamente que la dimensión de la intersección vale 1. Por lo tanto, me basta hallar un vector, y uno solo, que esté en la intersección, y ese me va a generar. Entonces, busco un vector que esté en la intersección, y sale desde acá, porque ustedes ven que el vector W3 menos 5W2 es igual a una combinación de los vectores U1 y, podría haber multiplicado, bueno, yo tengo un problema de signo, no importa, le puedo multiplicar por menos después, ¿ya?
menos 9 quintos u sub 2. ¿Ya? Y si quiero, entonces aquí tengo un vector que está en W, como se ve a la izquierda, y también está en U, como se ve a la derecha. Por lo tanto, la intersección está generada por este vector, que es lo mismo que este. Y entonces, para que no aparezcan tantos signos menos, puedo multiplicar todo por menos y me queda esto. Así que aquí no tengo signos negativos de los cuales preocuparme. Entonces, este espacio está generado por 5 W2 menos W3, y ahí está listo, pero como información adicional también lo escribo con un vector, porque está en W, así que está generado por algo dentro de W, y también está en U. Bueno, pero está generado por por 3 quintos U sub 1 más 9 quintos U sub 2, y si ustedes son como yo que no les gustan los denominadores, pueden multiplicar todo esto por 5 tercios. ¿Ok? Y me va a quedar U sub 1 más 3 U sub 2. Así que la intersección está generada por este y también por este. Cualquiera de los dos a piacere, lo que ustedes quieran elegir. Bien, y ahí termina el ejercicio con el que empecé la clase del día lunes. Entonces, ya está en video. Cada vez que ustedes tengan que resolver un ejercicio como este, vean el video del día lunes y también este video. Hasta esta parte. ¿Ok? Así que los primeros 25 minutos de esta clase fueron sobre este tema y ahora vamos a volver a hablar de diagonalización. ¿Hay preguntas? Parece que no, quedó todo claro. O la otra opción es que se cayó el internet. Ya. Ok. Ok. So, este es para la basura ahora. Y ahora vamos a volver a hablar de el tema que nos ocupó la vez anterior, que era de diagonalización. Crossman diagonalización. Entonces vamos a volver y estamos en la página. ¿Estamos en qué página? Creo que hicimos el ejemplo 1. Dice, en esta sección calcularemos los valores y vectores característicos de muchas matrices. Pero primero necesitamos demostrar algunos hechos que simplificarán nuestros cálculos. Ok, y esto es lo que expliqué ayer, porque el determinante no era 0, entonces hace un teorema que las raíces del polinomio característico son los valores, ya eso ya lo vimos. Hace el ejemplo de 2 por 2, que también lo vi yo. Y aquí también se ve en la página 313, también se demuestra que el espacio propio es un subespacio, y eso ya lo vimos. Dice teorema 3. El teorema 3 es el que me importa. This one ya no tiene tinta. El teorema 3 es el que me importa. Teorema 3, página 313 del libro de Grossman. Y dice lo siguiente. Sea A una matriz de n por n con coeficientes en un cuerpo, por ejemplo los reales, que en ese vamos a trabajar mucho, y también puede ser los complejos. Será una matriz de n por n y sean lambda 1 hasta lambda m los valores propios diferentes. Diferentes de A. Recuerden ustedes que los valores propios son simplemente las raíces del polinomio característico. Entonces,
Los valores propios de A son las raíces de el polinomio característico, que era el determinante de xy menos a, que es un polinomio que parte con x a la n, si n es el tamaño de la matriz y continúa con otros coeficientes. ¿Okay? Entonces, los valores propios de a son las raíces de este polinomio. Y sobre los complejos yo puedo factorizar el polinomio. Porque en los números complejos es un cuerpo algebraicamente cerrado. Todo polinomio tiene una raíz. Por lo tanto, los únicos polinomios irreducibles que no se pueden seguir factorizando son los lineales. Esto no ocurre en R, porque en R existen polinomios cuadráticos que no tienen raíces reales y por lo tanto no los puedo factorizar. Por ejemplo, este polinomio no lo puedo factorizar en R, pero sí en los complejos, porque aquí la unidad imaginaria y el negativo de la unidad imaginaria son raíces. Entonces, este que es irreducible, se dice que es irreducible sobre R, no lo puedo factorizar, pero los complejos sí, lo puedo escribir así, x menos y por x más y, donde y es la raíz cuadrada de menos 1, que sí pertenece al cuerpo C. ¿Ya? Entonces, no hay polinomios irreducibles sobre los complejos salvo los lineales. Entonces aquí van a tener ciertas factores lineales. Entonces aquí va mi primera raíz, lambda 1, el primer valor propio. ¿Ya? Entonces quizás, aquí el autor Grossman no es explícito. Que sean los valores reales, ¿ya? O sobre el cuerpo que estemos considerando. Entonces aquí es posible que algunos de estos valores sean complejos. Aquí va a aparecer, este puede aparecer repetido una cierta cantidad de veces. Aquí tengo x menos lambda m de sub m. Una cierta cantidad de veces. Y para efectos del teorema voy a suponer que esta factorización sobre los complejos realmente es una factorización real. Voy a suponer que estoy en el buen caso en que todas las raíces del polinomio característico son reales. No es estrictamente necesario para el enunciado, pero lo simplifica. Y este es el hecho que este es lo que nos va a importar a nosotros porque vamos a trabajar con matrices reales. Entonces voy a suponer que el polinomio característico, bueno, siempre se puede factorizar así sobre R. Voy a suponer que son los valores, los lambdas 1 hasta lambda m son reales. Entonces esta factorización realmente se cumple sobre R. Estoy suponiendo que se cumple sobre R. Pero van a haber una cierta cantidad de valores propios y van a aparecer repetidos, ¿no? Algunos van a aparecer repetidos. Vamos a ver ejemplos de esta situación en un ratito más. Vamos a ver varios ejemplos donde hay algunos valores propios que están repetidos. Lamentablemente no siempre van a haber n. No siempre van a haber n valores propios distintos. De hecho, ese es un caso muy favorable que no se da muy seguido. Lo más natural es esperar que haya menos que n valores propios y que algunos aparezcan repetidos. Eso es lo usual. Ok. Y voy a suponer, dice, sea lambda 1 hasta lambda m en R, los valores propios distintos, diferentes de A, con sus correspondientes vectores propios, con sus correspondientes vectores propios. B1, B2, hasta B sub M. Aquí el autor no está siendo muy preciso, porque recuerden ustedes, como yo ya lo mencioné, que para un valor propio dado, el espacio propio asociado a cada uno de ellos puede tener dimensión mayor a 1. Podría suceder. Entonces, aquí está siendo un poco... No está siendo muy preciso el autor del libro, porque lo que está haciendo realmente es que para cada valor propio distinto está seleccionando un vector propio. Pero cada uno de ellos podría tener asociado más de uno. Por ejemplo, los vectores propios
linealmente independientes que correspondan a lambda 1, es decir, los generadores del espacio propio asociado, podrían ser más de uno, depende de la dimensión. Si la dimensión del espacio propio asociado a lambda 1 es 3, entonces voy a poder darme el lujo de elegir 3 vectores LI asociados a lambda 1. Pero aquí lo que está haciendo en el teorema está eligiendo solamente uno, dice, con sus correspondientes vectores propios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un vector propio asociado a lambda 1. Este que está aquí es un vector propio asociado a lambda 2 y así, etcétera. ¿Okay? Y como te digo, no tiene, puede haber más de uno que sean LI entre ellos para este y lo mismo para cada uno. Pero lo que está haciendo es tomando uno solo. Por vector, por valor propio está tomando un solo vector. ¿Qué dice el teorema? Que estos son linealmente independientes entre sí. Entonces, ese es el enunciado del teorema. Entonces, V1 hasta V sub m son linealmente independientes. Esto es, entonces da un enunciado equivalente. Los vectores propios correspondientes, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos, son linealmente independientes. Eso es lo que dice el teorema. Dice, y bueno, ¿y cómo será la demostración? La demostración la voy a hacer en unos segundos, una vez que haga un breve trámite, ya vuelvo. Bien, terminó el trámite. Entonces aquí lo que hay que hacer, dice, la demostración. ¿Cómo se hace la demostración? Ok. Demostración. Dice, demostraremos esto por inducción matemática. Comencemos con el caso n igual a 2. Bueno, realmente no es la demostración estándar, porque aquí lo que se usa es el determinante de Van der Monde. Bueno, está bien, vamos a hacerlo como lo hace el libro, por inducción. Por inducción. Entonces voy a suponer m igual a 2. Entonces voy a suponer que tengo dos vectores nomás. Y como le estamos llamando lambdas a los vectores, a los valores propios, aquí a los escalares no les puedo llamar lambda. Entonces le voy a llamar C1 y C2 igual al vector 0. ¿Okay? Si yo hago esto, estoy suponiendo entonces, entonces lo que quiero yo demostrar es que C1 y C2 son ambos iguales a 0 y ahí demostraría que son LI. Entonces el truco aquí es aplicar A, multiplicar por A. A por 0 es 0. El C1 por supuesto que es un escalar, así que ahí queda A por B1 más C2, A por B2 igual A por 0 igual 0. Pero es que el A por B1
como el V1 es un valor, es un vector propio asociado a lambda 1, me va a quedar esto. Ok. Entonces, tengo aquí un sistema donde voy a considerar esta ecuación como mi primera y esta como mi segunda. Entonces tengo ese sistema. C1V1 más C2V2 igual 0. Y también tengo C1 lambda 1 V1 más C2 lambda 2 V2 igual 0. Tengo un sistema de 2 por 2. Entonces, yo lo puedo considerar, lo puedo escribir como, como un sistema, digamos, la idea es verlo como un sistema lineal con incógnitas C1 y C2, donde V1 y V2 están fijos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tener entonces una matriz aquí asociada, C1, C2, veamos si esto funciona, ¿ya? Porque esto no es como lo hace el libro, pero es que es la manera en que debería hacerse usualmente, ¿ya? Esto no es exactamente, no está bien escrito, porque este es un vector V1 que tiene una cierta... Bueno, puedo trabajar en un espacio, si n es la dimensión de mi espacio, aquí voy a tener un vector con las coordenadas V1 y V2 concatenadas, puestas una después de la otra, va a tener doble la dimensión. Así que tengo C1 lambda 1, entonces la idea quizás es escribirlo así. Yes. Lo vamos a escribir de esta manera más inteligente. 1, 1, lambda 1, lambda 2, y aquí voy a poner CV1, C1, C2, igual 0, 0. Y entonces aquí ustedes ven que este es determinante no nulo, entonces esta es invertible. Entonces voy a obtener que cada uno de estos C1, V1 es 0 y C2, V2 es 0, y por lo tanto, como V1 y V2 son vectores no nulos, cada uno de los escalares es 0, y ahí demuestro. Esa es la manera estándar de hacerlo, ¿ya? Pero la demostración aquí el autor prefiere hacerlo por inducción, no por el método estándar. Ahora, si uno incrementa el número, entonces, luego, si uno hace para m igual a n, cualquier número, o m igual a r, entonces va a aparecer una matriz de este estilo. Tiene que ser cuadrada, m igual a 3. Entonces va a ser una matriz de m por m. 1. Entonces aquí va a quedar lambda 1, lambda m, y después aquí queda, y la idea es aplicar a veces, y después aplicar a nuevamente, va a quedar a cuadrado, pero que cuando aparece a cuadrado va a quedar esto, lambda 1 cuadrado, lambda m cuadrado, y así, y yo quiero que esto sea de m por m, entonces aquí tengo que llegar hasta parte en 0, entonces tengo que llegar a m menos 1. Entonces de lo que se trata es de demostrar, este es el método usual, la demostración usual. Lo que se trata, entonces aquí tengo un determinante, aquí tengo m columnas, y el número de filas también parte de lambda 1 a la 0 hasta m menos 1, entonces también es m. Entonces tiene sentido tomar el determinante. Entonces este determinante se llama el determinante de Van der Monde, y si uno lo calcula haciendo operaciones por fila, por ejemplo, a lambda 1 le resto lambda veces la primera, a lambda 1, a esta fila le resto lambda veces lambda 1 cuadrado la primera, para producir unos ceros abajo. Entonces, y aplico el método de Laplace y haciendo operaciones por fila, lo que resulta aquí, el resultado es este. Y donde el i es distinto de j. Y este se llama el determinante de Van der Monde. Y este determinante es no nulo porque estoy suponiendo que son distintos. Entonces, como este determinante no nulo, cada uno de los vectores que aparece aquí, C1, V1, C2, V2, C3, V3, cada uno de esos 0, y me da que los escalares son 0. Esa es la demostración estándar usando este famoso determinante que se llama determinante
de Vandermonde. Lamentablemente, este es el único resultado por el cual Vandermonde es conocido en matemáticas. Y Vandermonde probablemente vivió por ahí por el 1700 y algo. Así que esa es su fama. 1800, no sé, ¿en qué época vivió Vandermonde? Y él trabajó y descubrió ese bonito determinante. Bueno, esa es la demostración estándar, que no es la que sigue Grossman. Entonces, sigamos con la demostración de Grossman. Entonces él la hace con inducción. M igual a 2, como estábamos escribiendo, CV1V1 más C2V2 igual 0. Y aquí aplica A y da C1 lambda 1 V1 más C2 lambda 2 V2 igual 0. 0. Tengo eso. ¿Verdad? Entonces dice, de tal manera que aplicamos A, entonces obtengo esto, obtengo eso, luego multiplicamos, pues ahora multiplico esta matriz, dice multiplico, luego multiplico, ahora el truco ¿cuál es hacer? Multiplicar esta por lambda 1 y restarlas. Entonces cuando yo multiplico por lambda 1 la primera, aquí va a quedar lambda 1 C1 y aquí también tengo lambda 1 C1. Y entonces al hacer la resta va a quedar lambda 1 menos lambda 2 por C2 V2 igual 0. Y entonces como este no es nulo, esto que está aquí es 0. Por lo tanto, el C2 vale 0. Y si el C2 vale 0, el C1 vale 0. Y ahí se acabó el primer paso de la inducción. ¿Ves? Que es un truco similar a este, pero ese es más sofisticado. Entonces dice, ya, entonces, bla, bla, bla. Entonces ahora dice, ese es el primer caso. Bla, bla, bla. Esto es, supongamos, ahora supongamos que el teorema es cierto para m igual a k. Hipótesis de inducción. Hipótesis. Ya tenemos el caso de m2, listo. M igual 2, listo. Hipótesis de inducción. Suponer, recuerden que inducción lo estudiamos en álgebra y geometría analítica, así que ustedes se supone que ya son caperuzos para la inducción. Se supone. Porque aprobaron el curso. Hipótesis de inducción. Suponer que el resultado es válido. Suponer que el resultado es válido para m igual a k. Es decir, suponer que V1 hasta P sub k son LI. Es decir, estamos suponiendo m igual a k. Lo que quiero demostrar es el caso siguiente. A propósito, el determinante de Vandermonde también se puede hacer por inducción, es similar a esto. Ok, sigamos con la demostración del libro. Dice, ahora supongamos que el teorema es cierto para m igual a k, esto es, supongamos que cualesquiera k vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes. Demostraremos el teorema para m, por demostrar para m igual k más 1. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a suponer esto. Bk más 1 igual 0. Bien. Entonces, dice, ahora estoy a suponer eso. Y ahora multiplico, y repito la idea. Entonces ahora multiplico por A. Me va a quedar, dice, multiplicamos ambos lados de esta ecuación por A. Y usamos el hecho de que ABI es lambda IBI. Entonces multiplico esto por A. Entonces me va a quedar C1 AB1, es decir, lambda 1 B1. Más, CK, lambda K, BK. Más CK más 1, lambda K más 1, BK más 1. Utilizando el hecho de que cada uno de estos vectores es un vector propio para A con el valor propio correspondiente. Entonces ahora, eso ocurrió de aplicar A.
Y ahora, por supuesto, el truco sucio, cochino, es multiplicar aquí por lambda k más 1. Porque si multiplico por lambda k más 1 este, se me va a anular con este. ¿Ya? Entonces, multiplico por lambda y después resto. Como lo hice en el caso de 2 por 2. Entonces, ¿qué va a quedar? Aquí va a quedar C sub 1 lambda k más 1 menos lambda 1. B1. Más. Etcétera. Y aquí va a quedar el último más C sub... Porque este va a morir. Desaparece. C sub k lambda k más 1, porque estoy multiplicando por lambda k más 1, menos lambda k, bk, y estos se anulan y queda entonces 0. Y entonces ahora volví a este caso, porque ahora tengo k vectores, nomás de b1 a bk. Yo sé que ellos son LI, por lo tanto, cada uno de estos son 0. Cada uno de estos coeficientes son 0. El último, C sub k, lambda k más 1, menos lambda k, 0. Todos son 0. Ya, pero es que estos son distintos, por hipótesis. Así que esto que está aquí es distinto de 0. Y lo mismo ocurre con esto. Todos son distintos de 0. O sea, la única opción es que cada uno, C sub 1, C sub 2, hasta C sub k sean 0. Y eso es lo que había que demostrar, pues son LI. Partí con esta y son todos 0. Claro, no sé cuánto vale CK más 1, pero es que como yo sé que el C1 hasta C sub k ya son 0, este 0, 0, todo 0, entonces aquí me queda este vector, este CK más 1 por BK más 1 igual 0, entonces CK más 1 también. Entonces el CK más 1 también es 0. Ahí se acabó la demostración, ¿ves? No usa el determinante de Van der Monde, pues, lamentablemente. Pero igual es la misma idea. Esencialmente la misma idea. La idea es que los escalares, los valores propios son distintos. Eso es lo que hace funcionar el teorema. Y este teorema, que ustedes lo pueden mirar a huevo, así, no impresiona para nada ese teorema, no tiene ninguna gracia, pero es que eso sí tiene gracia, porque mire, ¿qué pasa si yo, o sea, veamos un corolario? Tiene que poner un corolario aquí. ¿Me puso el corolario? Oh, ¿cómo no me va a poner un corolario si es tan evidente? Oh, estamos mal, ¿ah? Ya. Yo lo voy a poner, pues, corolario. Si A es una matriz de n por n que posee n valores propios distintos, si A es una matriz de n por n que posee n valores propios distintos, o sea, de 2 por 2 con 2 valores propios distintos, o de 3 por 3 con 3 valores, 3 valores propios distintos, o de 4 por 4 con 4 valores propios distintos, la misma cantidad. Si A es una matriz de n por n que posee, entonces A es diagonalizable. Y esa es una buena consecuencia, maravillosa. Demostración. ¿Cómo demuestro este corolario? Ok. Entonces, sean lambda 1 hasta lambda n los valores propios de A. Sean lambda 1 hasta lambda n los valores propios de A. Hay n en total. Eso dice la hipótesis, ¿ya? Lambda 1 hasta lambda n los valores propios de A. Distintos. Sí, obvio, distintos. Cada uno de estos, como los lambdas son distintos, no, digamos, quiero decir, como la dimensión, dado que, escribir eso. Dado que la dimensión de lambda i menos, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Primero, discúlpeme,
porque como no está en el libro, debe estar más adelante, ¿ya? Pero lo que pasa es que el autor es un poco desordenado. Tendría que haber hecho el corolario inmediatamente. Sean lambda 1, lambda n, los valores propios de A distintos, y sea T. Entonces vamos a suponer que y sea T de Rn, en Rn, la aplicación lineal correspondiente. La aplicación lineal correspondiente. Es decir, T de X, visto como, si yo lo veo como columna el X que está acá, va a ser A por X. Esa es la transformación. Y entonces, la matriz A entonces se escribe como la matriz de T en las bases canónicas de Rn. Y lo que yo quiero demostrar es que existe, por demostrar, existe otra base, B de R a la N, tal que la matriz de P en esa base B es diagonal. No sé cuáles van a ser los elementos de la diagonal, pero ya los voy a escribir. Eso es lo que significa que sea diagonalizable. Ya, entonces, como la dimensión del núcleo de la aplicación lambda i veces la identidad menos t es mayor o igual que 1 siempre, claro, porque el lambda i es un valor propio, entonces yo sé que este núcleo no es el espacio nulo. Esa era la definición de ser un valor propio. Así que este espacio nulo tiene por lo menos dimensión 1, ¿ya? Como la dimensión para todo i de 1 hasta n, ¿ya? Como esa puedo elegir, yo puedo elegir b sub 1 hasta b sub n vectores propios. Uno en cada uno de estos. B1 lo elijo en lambda 1, en el kernel de lambda 1 y menos t, el B2 así, etc. Puedo elegir B1 hasta Bn vectores propios asociados a los valores propios correspondientes, a los valores propios lambda 1 hasta lambda n. ¿Ok? Y por el teorema, este conjunto es LI. Eso decía el teorema, que los vectores propios asociados a valores propios distintos es SLI. Pero que hay n, y la dimensión del espacio es n. Como la dimensión de Rn es n, entonces B son LI y hay n en número, B es una base de Rn, por la cantidad. Por lo I en este caso, no implica. Y si yo calculo la matriz de T en esta base B, bueno, cada uno es un vector propio. Así que T de BI va a ser lambda I BI. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la diagonal? Esta matriz va a ser efectivamente diagonal y los elementos que aparecen en la diagonal son los valores propios distintos, los n. Y ahí se acabó. Y está demostrado el corolario. ¿Ven? Lamentablemente, son raros, no son muy comunes las matrices que tengan tantos valores propios distintos. O sea, una matriz de 3×3 con 3 valores propios distintos van a ser escasas. Lo más común es que aparezcan repeticiones. Entonces, eso es lo que nos causa problemas. ¿Qué pasa si una matriz A de 3×3, digamos, de 3×3? ¿Qué pasa si una matriz de 3×3 tiene solamente 2 valores propios distintos? Eso significa que su polinomio característico, que es de grado 3, va a tener solamente 2 raíces. Entonces, una de las raíces va a aparecer repetida. En ese caso, uno podría decir, ahí sonamos porque no puedo aplicar el corolario. Lo que pasa es que va a depender, porque van a existir matrices de 3×3 con solamente 2 valores propios que aún así sean diagonalizables. Y existirán algunas otras que también tengan solamente 2 valores propios y que no van a ser diagonalizables. Y lo que tenemos que nosotros
averiguar es cómo distinguir unas de otras. Y ese es digamos, lo que viene en las próximas clases, de la próxima semana. Porque ahora seguramente vamos a terminar con algunos ejemplos nomás en la media hora que me queda. Esa teoría viene después. Ok, sigamos con el libro, ¿ya? Entonces aquí el libro hace algunas definiciones que son ineludibles y tengo que hacerlas. Es por un tema de terminología nomás. Entonces vamos a definir lo que son las multiplicidades algebraicas y geométricas de un valor propio. Y eso es lo que vamos a definir ahora. Bien, definiciones. Entonces me voy a dar dice la ecuación. Entonces voy a suponer sea A una matriz de n por n en algún cuerpo, puede ser los reales o los complejos, sea una matriz de n por n, ¿ya? Y entonces el polinomio característico de A va a ser escrito así, va a ser x a la n más bn menos 1, x a la n menos 1, más b1x más b sub 0. Un polinomio arbitrario mónico de grado n. Dice, esta ecuación tiene n raíces en algún cuerpo algebraicamente cerrado que contenga el f. Si el f son los reales, entonces ese cuerpo van a ser los complejos. Si el f mismo es algebraicamente cerrado, por ejemplo, si f es igual al cuerpo de los complejos, yo puedo factorizar completamente este polinomio. Entonces lo voy a escribir así. En algún cuerpo algebraicamente, ni siquiera tiene que ser algebraicamente cerrado, ni siquiera tengo que ir a un cuerpo súper grande, ¿ya? En alguna extensión de f. Escribámoslo así. ¿Qué significa una extensión de f? Bueno, un cuerpo más grande, un cuerpo f' que lo contenga, ¿ya? Donde va a ser posible hacer esta factorización. En el peor de los casos, yo puedo ir todo, si el f es los reales, puedo elegir f' los complejos, porque ahí los complejos todos se factorizan. Pero no es necesario, puede que agregando algunos numeritos adicionales, algunos elementos adicionales a f, no todos, digamos, no llegar a los complejos, sino llegar a un cuerpo un poquito más grande, pero no importa cuál sea, en algún dominio superior voy a poder escribir esto de esta manera, x lambda 1 a la d1, aquí en el libro usan otra notación, a ver, quizá use la notación del libro para evitar equivocaciones. Ok, voy a usar la notación del libro. R1, esa es una R, ¿ya? No se ve muy bien, pero es una R. R1. Y aquí el último, x menos lambda m a la Rm, donde los lambda 1 hasta lambda m son diferentes. Lambda 1, lambda m, los valores propios distintos. Los valores propios distintos. Los valores propios distintos y los RIs son ciertos. El RI se llama la multiplicidad algebraica. Ahí, escríbelo con todas las letras. Multiplicidad, porque múltiple está repetida. Multiplicidad algebraica de lambda i. Es decir, el número de veces que aparece repetido el valor propio lambda i en su polinomio característico. Eso es lo que se llama la multiplicidad algebraica. Y a veces yo lo escribo así.
MA lambda I. Nótese lo siguiente, que si yo calculo el grado, a la izquierda me da N y a la derecha me da R1 más R2 más Rm. Así que la suma de esas multiplicidades es N. Esa es una observación importante. Ok, y usualmente nosotros vamos a trabajar con ejemplos donde esta factorización se dé sobre el mismo cuerpo F. No va a ser necesario hallar un F' más grande, va a ser sobre el mismo F. Y que usualmente el F va a ser R. Así que usualmente voy a trabajar con matrices donde reales cuyo polinomio característico se factorice completamente sobre los reales. Eso es lo que vamos a... En la mayoría de los ejemplos, en casi todos los ejemplos va a ocurrir eso. Ok. Bien, dice... yes. Ejemplo, hagamos un ejemplo. Este es de 2 por 2, ya hicimos uno así. Hagamos uno de 3, acá hay uno de 3 por 3. Ok, ejemplo. Ejemplo. Ya, ayer hicimos uno de 2 por 2. Ejemplo... quizá, a ver, y no hemos hecho hicimos uno 2 por 2. Ayer hicimos, no, anteayer hicimos uno 2 por 2 donde habían dos valores propios distintos y la diagonalizamos. Entonces, voy a hacer un ejemplo de 2 por 2 nuevamente, pero donde no, ok, so, no tiene ninguno acá, me cambio de libro. Voy a cambiarme a otro libro, ¿ya? Tengo otro libro aquí que me permite el ejemplo del lunes de 2 por 2 era el 1. Aquí va el ejemplo 2. Entonces tengo que pasarme a Hoffman y Kunze, que también es de álgebra lineal, pero lo uso para el otro curso. ¿Por qué? Porque este libro tiene, página. Este libro tiene algunos ejemplos interesantes. Página, no sé, vamos a ver la tabla de contenidos, ¿ok? Número 3, tabla de contenidos. ¿Dónde están los ejemplos que yo quiero ver? Líneas, transformaciones lineales, formas canónicas elementales. Página 182. 182. Vaya a la página 182. Ok. Página 182. Maravilla. Entonces, busquemos el ejemplo que yo quería mostrarles. Aquí está. Sea de R2 en R2, cuya matriz es la base canónica, o sea, esta. Ahí tengo una matriz. Ahí tengo una transformación lineal de R2 en R2. Así que estamos trabajando sobre los reales, ¿ya? Así que esta es una matriz de 2 por 2 en R. Bien, calculo el polinomio característico. X menos 0, 1, menos 1, X menos 0. X cuadrado, menos por menos da más. Y ahí soné. No la puedo factorizar. No hay ninguna raíz en R. En este ejemplo, no existen valores propios reales. No existen valores propios reales. Así que no la puedo diagonalizar. ¿Cómo la voy a diagonalizar? Si la pudiera diagonalizar, la forma diagonal tendría los valores propios. Y aquí no hay ninguno. ¿Y cuál es el problema? El defecto es el cuerpo. El cuerpo R es defectuoso, ¿ya? No es que sea deforme, sino el cuerpo R es defectuoso que no hay soluciones para cuando uno hace esta ecuación igual a 0. Obviamente que si yo miro esta forma, si yo miro esta transformación en los complejos, o sea, como aquí C2, C2, entonces, claro, ahí va a poder ser diagonalizable. Y de hecho, ahí los valores propios son más y menos I.
Entonces, sobre C, la matriz sí es diagonalizable. A es equivalente, es decir, existe una P, no recuerdo si es P inverso acá o P allá. P es la matriz de cambio de base, ya la vamos a estudiar. Y aquí la diferencia es que es diagonal, pero es que el elemento de la diagonal son las raíces complejas del polinomio. Los valores propios complejos corresponden. Pero esto sobre los complejos, no sobre R. Así que sobre R no se puede. Entonces ahí hay un defecto. Una matriz podría no ser diagonalizable porque el cuerpo es demasiado pequeño, no contiene todos los valores propios. Entonces, la diagonalización podría fallar por eso. Pero vamos a ver otros motivos por los cuales falla. O sea, hagamos de este mismo, volvamos al libro que estamos viendo de Grossman. Aquí tiene un ejemplo, Grossman, de 3×3. Hagamos un ejemplo de 3×3. Así que este ejemplo 3 sea A, la matriz 1, menos 1, 4, 3, 2, menos 1, 2, 1, menos 1. Consideremos esa matriz. Es de 3×3, ¿ya? Es una mala noticia porque significa que tenemos que calcular un polinomio. El polinomio característico no va a ser muy simple. Bueno, ¿quién me pregunta? Este es un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿quién me pregunta en este ejemplo? ¿Qué me piden? A ver. Entonces, no dice nada, dice calcula nomás. Entonces, ¿qué pasa con el característico? El polinomio característico va a ser el determinante de x menos 1, 1, menos 4, menos 3, x menos 2, 1, menos 2, menos 1, x más 1. Y ahora tengo que calcular este determinante. Y si yo calculo este determinante por el método de Laplace, con respecto a cualquier fila o columna, voy a sufrir mucho porque me va a dar un polinomio de grado 3, porque estamos en una matriz de 3×3. Entonces, lo que no se debe hacer es aplicar el método de Laplace para calcular el determinante. Lo que corresponde hacer es realizar operaciones por filas adecuadas para poder simplificar el cálculo del determinante, operaciones por filas. La idea es eliminar, producir, quizá hacer alguna operación apropiada para que cuando haga la operación apropiada en que estoy pensando, me aparezcan en una misma columna, aparezca un factor que yo pueda sacar del determinante. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Qué pasa si yo a la primera columna, a la primera fila le sumo las otras dos columnas, en las otras dos filas? ¿Servirá eso? Pues aquí hay que usar mucho. Esto nos vamos a demorar porque no es la manera en que hacen esto en el libro. Si ustedes ven el libro de Grossman, él hace el cálculo determinante usando el método de Laplace, ¿ya? Entonces, lo cual no es una muy buena idea porque es doloroso. Entonces, tratemos de hallar algunas operaciones adecuadas. Por ejemplo, la fila 1, le puedo sumar las otras dos. ¿Servirá esto? Yo no sé si sirve, ¿ya? Entonces va a quedar aquí x menos 1, menos 3, menos 2, x menos 6 aquí arriba. Y aquí va a quedar 1, se mata, queda x menos 2. No me sirve, ¿ya? Porque lo que yo quiero es sacar un factor común. ¿Qué otra podríamos hacer? La idea es producir un 0. Profe. Dígame. No. Mira, a la primera, como aquí tengo un menos 2, yo a la primera columna
le puedo restar 2 veces la segunda. Porque ahí por lo menos voy a producir un 0 acá. Tengo menos 2, menos 1 por menos 2 me da más 2, me da un 0. El problema es que si yo puedo simplificar lo que aparece acá, aquí me queda un menos 3, menos 2 veces x menos 2. Y aquí en la primera me queda, ¿viste que ahí soné? A ver, ¿soné o no soné? Claro que soné, porque aquí me queda x menos 1 menos 2 veces este. Aquí me va a quedar x menos 3 y aquí me va a quedar, menos 2x más 4. No, va a quedar algo muy, muy lindo. Entonces eso tampoco funciona. Entonces, como les digo, esto toma su tiempo. Así que eso tampoco sirve. Y no sirvió porque a pesar de que produzco un 0 acá, aquí se me complica. ¿Qué otra cosa podría hacer? Veamos, si yo a la columna 2, no, a la columna 3, le sumo 4 veces la columna 2. Si a la columna 3 le sumo 4 veces la columna 2, voy a producir un 0 acá, porque me va a quedar menos 4 más 4. El problema es, ¿qué pasa aquí? Me queda columna 3 más 4 veces este, x menos 2. Y aquí abajo me queda x más 1 menos 4, porque 4 veces. Y ahí tampoco me funciona, porque aquí va a quedar 4x menos 8, va a quedar 4x menos 7, y aquí queda x menos 13. Así que tampoco Profe, funciona. Dígame. ¿y si suma la fila 1 con la fila 3? La fila 1 con la fila 3. Podría ser, a ver, quizá ahí Brian se le ocurrió una buena idea. Veamos, fila 1 más fila 3. Aquí va a quedar x menos 1 menos 3. Aquí queda un 0. Y aquí queda x menos 3. Brillante. Brillante idea, porque a la fila 1 le sumé la 3, me queda x menos 3, 0, x menos 3, el resto queda igual. Ya, pero ahora puedo factorizar el x menos 3 de la primera fila. 1, 0, 1, menos 3, x menos 2, 1, menos 2, menos 1, x más 1. Ya estoy cerca de casa. Porque aquí encontré una raíz que salió factorizado. X menos 3, ya sé que 3 es un valor propio inmediatamente. Así que ese es el tipo de esfuerzo que se requiere para calcular este determinante. No como lo hace Grossman. Hay que usar los ojos y mirar un rato y ver cuál es la operación. Yo hice varias que eran inútiles. Y hasta que Brian vio la correcta, F1 más F3. No siempre va a ser así. Y de hecho, ustedes en su carrera futura de físico, porque a ustedes muchos son físicos, entonces en su carrera futura de físico de repente se van a encontrar con una matriz de 5 por 5. Que si están calculando el momento angular de alguna cosa y sale una matriz, y hay que calcular el polinomio característico, y aunque le hagas todas las operaciones por fila de columna, jamás va a ser factorizado. Entonces ahí vas a tener que usar un programa computacional, que existen, que son abundantes, un programa computacional para calcular los valores propios. Y los valores propios no van a ser numeritos enteros, van a ser, qué sé yo, 1.004527, es decir, puro número, o sea, con hartos decimales. Pero bueno, en este curso, la mayoría o casi todas las matrices, todos los ejemplos van a tener valores propios enteros y hay que usar cachativa para saber cuáles son, haciendo este tipo de operaciones. Y como le digo, cuando no sea posible, uno los mete al computador. Hay programas para calcular esos valores propios de manera numérica y ahí ustedes pueden calcular su momento angular o lo que estén haciendo. De hecho, ya les comenté que uno de mis profesores, cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo, unos profesores de física me comentaban, estoy calculando un determinante de 20 por 20. Obviamente que no lo estaba haciendo él, lo estaba haciendo el computador, ¿no? Si tengo que calcular los valores propios de un determinante de una matriz de 20 por 20. Ok, antes de que se me acabe la hora, entonces ya, sigo, no necesito esto, ahí no parece esto que estamos haciendo. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Necesito ahora seguir trabajando aquí, pero aquí ya es fácil, porque aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Entonces voy a hacer columna 1 menos columna 3. 0,
columna 1 menos columna 3. Menos 4, menos 2, menos x menos 1. Y el resto queda igual. Y ahora sí puedo aplicar método de Laplace. ¿Qué posición es esta? 1, 3. Signo positivo. Así que solamente tengo que calcular este determinante. Menos 4, x menos 2, menos x menos 3, menos 1. Ya. Entonces, ¿qué va a quedar? Ya, x menos 3. Aquí ya hay que tirar y abrazarse. 4 menos, pero con el menos, el determinante da más, x más 3, x menos 2. Y esto que parece un cuadrático que yo no puedo factorizar, seguramente se puede factorizar. Se me va a quedar aquí. X cuadrado más x menos 6 más 4, menos 2. X menos 3. Y aquí se puede factorizar 2 y 1. ¿Y cuál es el signo menos? Aquí. ¿Está bien? Yes. ¡Qué maravilla! 3 valores propios distintos. Lambda 1 igual 1, lambda 2 igual menos 2. Ustedes pueden elegir el orden que quieran, pero una vez que se casan con un orden ya no hay divorcio, ya tienen que seguir el mismo orden después. Que las bases son ordenadas para que las columnas de la matriz P queden en el lugar correcto, todo esto. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. De eso vamos a hablar después, ya, del orden. Así que tengo 3 valores propios distintos, por lo tanto, como es una matriz de 3 por 3 y tengo 3 valores, es diagonalizable. Por el corolario que demostré hace un rato. ¿Ya? Así que es diagonalizable, existe. Existe una base que la hace diagonal a la matriz A y cuyos elementos de la diagonal son 1, menos 2 y 3. Ahora, ¿cómo encuentro la base? ¿Cómo hallar la base? ¡Oh! Borré lo que no debería borrado. Ya, demasiado tarde. Entonces voy a volver a escribir lo que no debería haber borrado, ¿ya? Que es la matriz X menos A. Esa matriz no debería haberla borrado. X menos A. A ver, ¿está bien? No quiero equivocarme. Menos 1, 1, menos 4. Menos, yeah, that's correcto. Menos 2, menos 1, X, ya, perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hallar los vectores. Hallar los vectores, tengo que hallar los vectores propios. Empezamos trabajando con el lambda 1 igual a 1. Con mi primer valor propio. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para hallar mi valor propio, mi vector propio? Los vectores propios son los generadores del espacio nulo de esta matriz. ¿Ya? Son los espacios, el espacio nulo de esta matriz con lambda 1 igual a 1. Que es esta matriz con x igual a 1. Entonces, por eso la necesito, ¿ves? Porque tengo que poner aquí i menos a es x. Esto, recuerden que esto es x y menos a. Entonces, i menos a es con x igual a 1, entonces me da esta matriz. 0, 1 menos 4, menos 3, menos 2. Menos 1, dije 1, que era el x igual a 1. Menos 1, 1, menos 2, menos 1, 2. Ya está ya el espacio nulo. ¿Ya? Y lo tengo que hacer en 6 minutos. Entonces, operaciones por fila. Entonces, mira, a esta le voy a restar, entonces a la F3 le voy a restar la F2 para que me produzca un 1, ¿ya? Entonces tengo menos más 1. F3, 0, son iguales. 2, 1. Y ahora permuto 1, 0, 1, 0, 1 menos 4, menos 3, menos 1, 1. Se me están juntando. Entonces aquí tengo este más 3, 0.
Este más 3, menos 1. Este más 3, 4. Aquí tengo 0, 1, menos 4. Bueno, obviamente que esta es el negativo de esta. Entonces aquí tengo 1, 0, 1, 0, 1, menos 4, 0, 0, 0. Tiene que ser nulidad 1, porque yo sé que, bueno, no lo sé aún porque no hemos visto el teorema, pero tiene que ser por lo menos 1. Hay una fila de 0. Y aquí aparece inmediatamente el vector. Entonces el vector que aparece ahí significa que tengo la ecuación x más z igual a 0, y menos 4z igual a 0. Estoy viendo las ecuaciones que corresponden a la última matriz. ¿Qué significa esto? Que el x, y, z vale x, 4z, bueno, expresar todo en términos de z. El x vale menos z. Así que aquí tengo el vector b1, puedo elegir cualquiera, voy a elegir con z igual a menos 1. Ahí tengo mi primer vector propio. ¿Ya? Ok, so, hacerlo sí mismo, pero con... ¿Y cuál es el otro valor propio? Ya se me olvidó ya. Lambda 2 era menos 2. Parece que sí, ¿no? Aquí en el libro está. Claro que yo elegí mi orden diferente. Yes. Aquí ya lo hacen igual. Menos 2 y después el último era 3. Entonces, con menos 2, ¿qué matriz me va a dar? Me va a dar la matriz menos 3, 1, menos 4, menos 3, menos 4, 1, menos 2, menos 1, menos 1. Diablos. Aquí la cosa se complica. ¿Ya? Bueno, a esta le resto esa. A esta le resto esa. Menos 3, 1, menos 4, 0. Esta menos 5, 5. Esta me la dejo igualita. ¿Ya? Ay, entonces tengo que entrar a picar, ¿viste? Se me va a acabar el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tengo a dividir todo por negativo 1/3. 1 menos 1/3, 4/3 positivo. Aquí divido por menos 5. Y aquí tengo menos 2, menos 1, menos 1. Entonces aquí a esta le sumo 2 veces esta, me queda 1, menos 1/3, 4/3, feo los números, 0, 1, menos 1. Y a esta le sumo 2 veces esa, entonces queda 0. Menos 1, menos 2/3, menos 5/3, menos 1. Dije que le iba a sumar, yes. Menos 1 más 8, 2 por 4, 8/3, 8/3 menos 3/3, 5/3 positivo. 5/3 positivo, y esta que está aquí es un múltiplo de esa, entonces aquí esto es 0, 0, y me queda x igual a y, perdón, y y igual a z. ¿Ya? Y si yo hago eso, entonces me queda el x va a ser 1/3 menos 4/3. Menos 3/3. Yes, menos 1. No, está bien esto. Es 1/3 y este pasa menos 3/3. Y está bien, es menos 1. Claro, porque si hago menos 1, menos 1/3, menos 4, más 4 es 0. Perfecto, aquí tengo el B2. ¿Ya? Y les voy a dejar a ustedes que hagan el, no sé si me alcanza tiempo para hacer el otro era 3. No sé si me alcanza el tiempo ya, que se me va a acabar la grabación. Se me va a acabar la grabación. Entonces, apurado, ¿ya? Casamiento con escopeta, así se llama, apurado. Casamiento apurado, con escopeta. Mi papá está con la escopeta detrás de la pared. Ahí está. Tiene que casarse conmigo. Ahí está. Lambda 1 igual 3. Ok, so. 2, 1 más menos 3. 1, 1, menos 2, menos 1, 4. Ya, bueno, se me va a acabar el tiempo. Ahí se lo dejo. Lo hago la próxima vez, ¿ya? Ustedes lo completan. Ok, fue un placer. Nos vemos la próxima semana. Chao.